Listo, ya estamos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Iglesia con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas de las naciones. Prepárense para escuchar otra poderosa semilla de la palabra del Eterno, que es de edificación para el espíritu, alma, cuerpo, mente, corazón del ser humano, para que ande delante del Señor en bendición, en paz, en tranquilidad y sea una persona con un corazón entregado al Eterno y sanado de su corazón, porque el corazón tiene que ser sanado, el alma tiene que ser sanada, el espíritu tiene que ser sano, porque ahí radica la enfermedad del ser humano, y cuando hay enfermedades del ser humano en el corazón, no se puede servir al Señor como debe de ser. Vamos a poner trabas, vamos a poner obstáculos para la obra del Señor, pero el Señor en su infinita misericordia va a trabajar a través de nosotros, aunque somos imperfectos, para ayudar a otras personas que necesitan. Pero a veces las personas, los hijos del Eterno, estamos sirviendo al Señor, pero a veces traemos el corazón enfermo, es decir, el alma enferma. Y cuando el alma está enferma, un enfermo no le puede servir completamente al Señor. Sí le puede servir, pero no en plenitud y en totalidad. ¿Sí? Entonces es una persona que está incapacitada espiritualmente para servirle al Señor, porque su alma está enferma. No puede ir a sanar otros corazones, no puede ir a sanar otras personas en el alma, porque están enfermos del alma. Ajá. Y la enfermedad del alma se le conoce como pecado. La enfermedad del alma es el pecado. Porque a veces tenemos odio, resentimiento, coraje, amargura, rencor, odio, venganza, sed de venganza, rabia, cólera, ira, todas estas emociones, ¿verdad? Entonces, están enfermas las almas. Pero el Señor quiere quitar la enfermedad del alma para que le sirvamos completamente en toda plenitud. Entonces, si nosotros somos sanados de nuestra alma, vamos a poder llevar completamente y con gozo y con amor y con alegría el evangelio a toda criatura, las buenas nuevas del Señor Yeshua. Ajá. Entonces tenemos que mirarnos en nuestro corazón para ser limpiados por el Señor, pero aún así podemos llevar las buenas nuevas. Ajá. Pero ir viéndonos nosotros, analizándonos, pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos purifique, para nosotros poder llegar a ser unos mensajeros de buenas nuevas a la gente. ¿Ok? Bueno, entonces puede ponerle usted como título la paloma, la enfermedad de la paloma. La enfermedad de la paloma. ¿Ok? La enfermedad de la paloma. Entonces, para eso vamos a ver el libro del profeta Jonás. Y en el libro de Jonás, en el vamos a ver primero el capítulo 1 y vamos a ver algunos otros versículos. El libro de Jonás es pequeño, está cortito, son 4 capítulos cortos. Entonces, el libro de Jonás llama al pueblo, llama al siervo del Señor a llevar buenas noticias. ¿Ok? Le dice el Señor a Jonás que lleve buenas noticias, que lleve buenas nuevas de salvación, que lleve buenas nuevas de liberación, perdón, que lleve buenas nuevas a los que están enfermos de el pecado. Pero resulta que también Jonás estaba enfermo. Quiero que usted sepa que la palabra, el nombre de Jonás, en hebreo es Jonah, quiere decir paloma. Ajá. Entonces simboliza, ya sabemos que la paloma simboliza la tranquilidad y la paz. Pero esta palomita no tenía paz porque estaba enferma de su corazón.
Esta paloma llamada Jonás o paloma, el profeta que se conoce como el profeta Jonás, que significa paloma, era una paloma, pero no tenía paz en su corazón. A esta palomita le faltaba paz en su corazón. Aún así el Señor dijo, voy a usarlo, porque este es muy celoso de mí, este me busca con su corazón, pero aún tiene enfermedad. Y no solamente al mandarlo yo a él a llevar este mensaje, no solamente va a producir este mensaje que yo le voy a enviar por medio de su boca al pueblo de Nínive, le voy a enviar un mensaje, pero no solamente va a servir para el pueblo de Nínive, sino para que Jonás vea y en su persona vea cómo actúo yo, cómo soy misericordioso y él entienda cuál es la voluntad de mi corazón, que soy un Dios perdonador, para que él a su vez, al estar llevando el mensaje, lo reciba él también y sea tratado él en su corazón y sea sanado de esa enfermedad, porque él amaba a esta paloma. Él ama a todos, somos palomitas. Pero no de comer, ¿verdad? No, palomitas de comer, no, somos palomas de paz. ¿Sí? De hecho, el símbolo que vemos cuando Yeshua estaba bautizando, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Yeshua, cuando fue bautizado Yeshua y se levantó, dice que vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, en forma corporal como de una paloma blanca, era el símbolo de la paz, de que él iba a hacer la paz entre el hombre y Elohim, y era el símbolo del Espíritu de Santidad que venía sobre él, la unción santa. ¿Sí? Entonces, Jonás, que quiere decir paloma, era una paloma del Señor, pero estaba dañada de su corazón. No sabemos, no dice el libro de Jonás por qué tenía eso en su corazón, pero vemos que Jonás se negó a llevar el mensaje de Yahweh. Obviamente lo mandó el Señor porque Jonás buscaba a Yahweh, pero tenía enfermedad en su corazón, ¿verdad? Entonces, pero aún así el Señor le confió un mensaje grande que iba a salvar toda una ciudad grandísima. En ese tiempo era una ciudad gigante, pero también era para que este mensaje llegara al corazón de Jonás, él viera cómo actúa Yahweh y él recibiera la sanidad de su alma también, de su corazón. Entonces vamos a ver el libro de Jonás y vamos a sacar algunos misterios revelados que vienen aquí. Vamos a revelar estos secretos que vienen aquí, estos misterios que vienen aquí. Dice la palabra en Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Yahweh le dice a Jonás, levántate Jonás, hijo de Amitai. Amitai quiere decir el verdadero. Levántate y ve, dirígete. Yo te envío a que tú vayas a pregonar, es decir, a que tú vayas a profetizar, a hablarle a la gente, para que tú vayas a proclamarle que se acerca un juicio sobre esa ciudad, sobre Nínive. Nínive era una ciudad muy, ¿cómo se llama? Era una ciudad muy cruel. Era una ciudad de Asiria. Entonces los asirios eran muy crueles. Entonces eran muy sanguinarios. Eran muy malvados. Eran muy pecadores, de tal manera que Yahweh dice, ha subido su maldad delante de mí. Entonces Jonás se ha de haber preguntado, pues si ha subido la maldad, ¿por qué no los destruyes? ¿Por qué no los destruyes? ¿Por qué no les haces daño? ¿Por qué no arrasas esa ciudad con tu poder? Así como a Sodoma y a Gomorra.
Es lo que está pensando Jonás en su corazón. Pues, ¿por qué si hay tanta maldad? ¿Por qué no obras así tú ya? Estás viendo todo eso. Pero la palabra dice en el libro de Ezequiel, también dice, yo no quiero la muerte del impío, dice Yahweh, sino que quiero que se conviertan, que dejen sus malos caminos. Porque dice Yahweh, mías son las almas, todas las almas son mías, tanto el alma del Hijo como el alma del Padre son mías. El alma que pecare, morirá. Cuando dice que pecare, es decir, que se mantenga pecando. Cuando ya ha oído la palabra del Señor, pero el alma quiere seguir pecando, se ha obstinado en su corazón a seguir pecando, esa alma va a morir. Pero no es el deseo del corazón de Yahweh. Y a veces a los seres humanos, no a veces, siempre, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo, más a los creyentes, aunque dicen que están sanos de su corazón, nos cuesta mucho trabajo amar a los enemigos, perdonar a los que te han hecho daño, orar por los que te han calumniado y te han causado dolor. ¿Entiendes? Y entonces allí estaba Jonás enfermo. Hay muchos Jonases en las congregaciones que tal vez sí tratan de seguir al Señor, pero tienen ahí esos estorbos, tienen ahí esos impedimentos que no les permiten llevar un mensaje total y completo del amor de Yahweh. Porque no van con un amor, sino van para avergonzar a la persona, van para decirle que se va a ir al infierno, llevan las buenas nuevas, pero con la idea de que se pierdan, de que no se arrepientan. Aunque en su corazón dicen, yo llevo la palabra del Señor, pero la llevan no para que se arrepientan, sino para avergonzar a las personas y para que se pierda, no se arrepienta, para que Yahweh les mande juicio. ¿Me está entendiendo? Así están enfermos. Muchísima gente, muchísimos de los que dicen creer en el Eterno. Porque les hace falta todavía ser sanados de sus corazones. Les hace falta todavía tener más roce con el Espíritu de santidad. Que estén más apegados a la presencia del Señor. Que se escudriñen a sí mismos y le digan a Yahweh que los escudriñe. Que les muestre dónde están esas áreas que no los dejan ser libres. Esas áreas enfermas de su corazón, es decir, de su alma. Porque todo está en el alma. Porque el alma maneja la mente. El alma trabaja a través de los procesos cerebrales, de los procesos de que hace el cerebro para tener una idea, un pensamiento. Pero es el alma. Si es un pensamiento en el Señor de amor, ese es un alma sanada. Si es un pensamiento malo, es un alma enferma. Pero nosotros ya nos sanó, se supone el Señor Yeshua, se supone que ya nos sanó. Y hay muchos que están enfermos, van en el camino, pero hay que proseguir en el camino, llevando la palabra, pero evitar contagiar a los demás de la misma enfermedad. Esa enfermedad de rencor, de odio, de resentimiento, de venganza, ¿me está entendiendo? De amargura. Acuérdense que dice la palabra que la amargura es contagiosa. ¿Sí? La amargura contamina. Es decir, la enfermedad esa se transfiere. Entonces, estamos viendo aquí que le dice el Señor, levántate y ve a Nínive. ¿Ok? Ve a esa ciudad. Dice, esa gran ciudad, porque era una gran ciudad. Y pregona contra ella. Háblale. Así como Moisés fue pregonero de justicia, hablándole a aquellos de aquel tiempo para que, ¿verdad? Para que dejaran la maldad. Ve tú y pregónales y diles que viene un juicio del Todopoderoso y va a destruir toda Nínive. Y entonces, el versículo 3 dice, y Jonás se levantó.
Pero no se levantó para obedecerle al Señor, dice, se levantó para huir de la presencia de Yahweh. Así somos. Cuando a veces hay alguna persona que nosotros consideramos que es muy cruel, muy mala, que no merece ser perdonado o perdonada por el Señor, entonces como que no le queremos hablar. Le hablamos al que nos habla y nos saluda, es pecador o es idólatra, pero no es tan malo en nuestra conciencia, ¿verdad? En nuestra manera de pensar. Y a esos sí les podemos hablar, pero a los otros no, porque esos dos son muy, muy malos. Entonces, aquí es lo que está haciendo Jonás, se levantó, pero para huir de la presencia de Dios. Es lo que queremos hacer a veces. No, sí le hablamos a los vecinos que nos saludan. Hola vecina, hola vecino, ¿cómo está? Ay, ahí sí le voy a hablar porque es tranquilo. Pero si vemos una persona de mal aspecto, si vemos una persona que a lo mejor anda muy mal, no les queremos hablar. No queremos que se salven ellos. ¿Me entienden? No, nuestro deber es llevar las buenas nuevas. Si ellos quieren aceptar o no, ya es cuestión de ellos. Pero nosotros lo tenemos que hacer con fe, creyendo que el Señor puede tocar y cambiar a cualquiera, pues si nos cambió a nosotros. ¿Qué se decía de mí cuando yo recibí al Señor? Antes de recibir al Señor, ¿qué decían de mí? La gente decía esto, literalmente decían, ese ni volviendo a nacer cambia. Es lo que decían la gente. ¿Por qué? Porque sus corazones se sentían mejor que yo. Y se siente la gente mejor que los demás. Y dice Yahweh que cuando una persona piensa así, dice, ese es este humo en mi furor. Esos que dicen, yo soy más santo que ese. Entonces, Jonás buscaba al Señor, era siervo del Señor, pero no había sido sanado de su corazón. No dice qué le pasó, pero podemos tratar de acercarnos a algo que le pudo haber sucedido a Jonás, algo que pudieron haberle hecho los asirios a él o a su familia, no sabemos por qué, o estaba muy enojado porque los asirios atacaban a veces al pueblo de Israel y le causaban daño, y tenía a lo mejor algún resentimiento en su corazón. Porque vemos la actitud de Jonás. ¿Y saben de dónde podemos sacar esto? Entender esto, no pierda ahí donde está en Jonás, pero si vemos ahí adelantito, en el libro de Nahum, está Jonás, para los que no tienen todavía mucha experiencia en mover la Biblia, la Torah, está Jonás, después está un libro que se llama Miqueas y después sigue Nahum. Entonces, en el libro de Nahum, para saber cómo era esta Nínive, ahí también habla de esta ciudad Nínive, el libro de Nahum también habla de Nínive, para que usted vea por qué a lo mejor Jonás tenía ese resentimiento contra esta ciudad. Mire lo que dice el capítulo 3 de Nínive, de Nahum, hablando del pueblo de Nínive, de la ciudad de Nínive. Miren cómo se refiere Yahweh a esta ciudad. Yo creo por eso Jonás sentía en su corazón mucho resentimiento, algo había pasado. Dice el capítulo 3, versículo 1. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! ¿Cómo era Nínive? Eran sanguinarios, eran crueles, homicidas, asesinaban, robaban. Dice, toda llena de mentira, toda la ciudad llena de mentira. Y de rapiña, de robo, se robaba, había hurtos, había robos sanguinarios, crueles, despiadados, dice, sin apartarte del pillaje. Y luego, más adelante en el versículo 4 dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, dice, maestra en hechizos, hacían brujería, hechicería. Por eso es que la maldad, ahora entendemos por qué, Jonás a lo mejor sentía ese resentimiento que no quería que Yahweh perdonara esa grande maldad. Pero para Yahweh no hay maldad tan grande que no pueda ser perdonada si se arrepiente la persona de corazón. Amén.
Amén. Entonces, sigamos leyendo el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh, pero pues ya sabemos que no podemos huir de él. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Imagínese usted este profeta. Ahí también se revela que él tiene falta real del conocimiento de Yahweh. ¿Me entienden? O sea, era un profeta que todavía estaba enfermo de su corazón y le faltaba conocimiento de cómo es el verdadero corazón de Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? O sea, la majestad y la grandeza de quién es el Elohim Todopoderoso. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. O sea, ahí se ve el poco entendimiento, aunque no conocía bien quién era Yahweh. Yahweh es omnipresente, Él está en todo lugar. Pero Él estaba tan ofuscado que dice, a lo mejor Yahweh nada más reina en esta tierra de Israel, aquí y en estos lugares, y pues si yo me voy de esta tierra y no le hago caso, pues allá no me va a poder localizar. Pero Yahweh tiene GPS, te localiza donde quiera que estés. No te puedes esconder. ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Dice la palabra. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Esta palomita blanca, de piquito colorado, quería volar. Voló la palomita y dice, yo me voy para Tarsis. Yo me voy para La Habana y no vuelvo más. Te quería ir. Ay, yo me voy a ir de aquí volando y ya no me va a encontrar Yahweh. Imagínense. ¿Cómo cree usted? Si dice la palabra, los ojos de Yahweh están sobre todos los hombres y examinan, sus ojos examinan a cada uno, a buenos y malos. Pero Yahweh tenía misericordia de Jonás porque sabía que lo buscaba, pero sabía que Jonás tenía una enfermedad del alma. Lo estaba carcomiendo el coraje, el rencor, el resentimiento, el odio. No le dejaba ser un profeta plenamente obediente al Eterno. Dice la palabra, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que sujetarte con cabestro y con freno, porque si no, no entiendes. Si no, no obedeces. Entonces, Jonás necesitaba eso. Yahweh le habló primero por las buenas. Ándale, ve, le habló. Le dijo, ve, lleva este mensaje al pueblo que yo te envío. Pero ¿qué hizo Jonás? Patas, ¿para qué las quiero? Mejor dicho, alas, ¿para qué las quiero? Porque es paloma. Jonás quiere decir paloma. Entonces, y emprendió el vuelo. Voló la paloma. ¿Verdad? Entonces, entonces se levantó para huir de la presencia de Yahweh. Y dice la palabra en el libro 4, en el versículo 4, dice, pero Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Elohim, a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Es decir, estaban tirando el lastre para ver si la nave podía estabilizarse. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Fíjese usted, cuando alguien no quiere ya obedecer al Señor, se rebela o tiene enfermo su corazón, después la persona ya no quiere tener una relación con el Señor. Por eso quería alejarse, eso significa alejarse del Señor. Estamos hablando en sentido literal aquí, pero en sentido espiritual es que la persona se aleja, se fastidia o le molesta hablarle a la gente, ¿me entiendes? Porque están enfermos de su corazón. Y dice,
Pero Jonás había bajado al interior de la nave y ¿qué estaba haciendo? Se había echado a dormir. Sí, cuando la gente se empieza a alejar de la presencia del Señor, se empieza a adormecer su espíritu, su alma. No está consciente de las cosas espirituales, no está consciente de su alrededor, es decir, de su atmósfera espiritual, no está consciente del Señor, ni está consciente del enemigo. ¿Me está entendiendo? Se echa a dormir, pierde su relación con el Señor porque huyó de su presencia. ¿Y por qué fue? Porque está molesto, está amargado, está enojado. Porque esas personas tienen tanto dinero, son de lo peor, son lo más vil, lo más bajo. ¿Y por qué yo no tengo y tú quieres que yo vaya y les diga que los va a perdonar el Señor? No, dice Jonás, molesto. ¿Qué era eso? Estaba evidenciando una enfermedad del alma, de su corazón. Era venganza, odio, resentimiento, coraje. Dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? O sea, ¿por qué estás dormido? ¿Qué te pasa? ¿No estás viendo lo que está sucediendo? ¿Sí? A veces tiene que venir otra persona y hablarle a la persona que está enferma de tu corazón. Oye, no te duermas, clámale a tu Dios, busca al Señor. ¿No estás viendo que se está hundiendo la nave? ¿Qué significa la nave? Significa la tierra. ¿Me está entendiendo? Y Jonás está en la tierra, está en la nave, pero Jonás está dormido. ¿Y por qué se levanta la tempestad en la tierra o en el mar? La tierra significa todo. O sea, la tierra seca con el mar es todo el globo terráqueo. ¿Me explico? A eso se refiere. Entonces, en el mar, que también es parte de la tierra, está diciendo, se levantan tempestades. Es decir, se levantan problemas, se levantan circunstancias adversas en la vida de las personas, en tu propia vida. Jonás, lo que estaba sintiendo Jonás, es esa tempestad de la cual estamos viendo literal, pero en el mundo espiritual, en la revelación espiritual, es que trae una tempestad en su alma, en su ser, ¿me está entendiendo? Y esa tempestad que trae en su alma y en su ser, cuando se acerca a las personas, en lugar de llevarles la paz y el sosiego, porque Él es la paloma de la paz, entonces les lleva desesperación e intranquilidad a la gente. ¿Sí me explico? ¿Me expliqué? Cuando nos alejamos del Señor es un alma en tempestad. Nuestra vida está en una tempestad. Y el mundo está en una tempestad. Estamos viendo cómo está todo. Tormenta. La nave se hace para allá y para acá, es decir, la tierra, los moradores de la tierra, sufriendo los embates de la tempestad. Pero ahí hay un profeta. Ahí hay un siervo del Señor, pero estaba dormido. ¿Y por qué vino todo eso? ¿Por qué vino esa tempestad? Porque el profeta se negó a estar orando, estaba dormido y tenía coraje en su corazón. ¿Qué le quiere decir eso? Que nosotros estamos puestos aquí en la tierra para interceder por los pecadores, pero tenemos que sacar de nuestro corazón todo aquello que está enfermo. Bendito es el Eterno. Dice, levántate y clama a Elohim, a tu Elohim. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Porque los demás eran creyentes, le está diciendo, clama a tu Dios. Es decir, creían en un Dios ellos también, pero no conocían a Yahweh. Entonces le dice, tú has de tener un Dios, clámale a tu Dios. Mira, todos estamos clamando aquí, dice. Y dijeron cada uno a su compañero, vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó. ¿En quién creen que cayó? En la palomita.
en Jonás. ¿Qué quiere decir esto aquí? ¿Qué nos está revelando el Señor aquí? Dice, vengan y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y era por Jonás. ¿Cómo está eso así? Lo que pasa, a veces, muchas cosas que suceden en una ciudad o en una familia, ¿me está entendiendo? O en una comunidad o en una colonia. Es porque en esa colonia, el Señor, en esa ciudad, en esa casa, el Señor pone siervos de Él. Pero los siervos tienen enfermedad en su corazón. Y los siervos no quieren orar. Y cuando oran a Yahweh, entre comillas, con un amor fingido. No es un amor puro, limpio, verdaderamente que quiera que esas almas sean salvadas. ¿Me explico? Es decir, cuenta lo que yo les he enseñado, la intención del corazón. Y es una intención verdaderamente pura, de amor puro, de amor verdadero para salvar las almas. Entonces, dice, la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. O sea, por algo que tú tienes, o sea, tú eres el causante de lo que está pasando aquí. Dinos por qué. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? O sea, ellos sabían que la persona puede atraer la energía mala. ¿Está entendiendo lo que yo les he hablado? Si la persona trae coraje, rencor, resentimiento, va a atraer una energía mala. Yahweh no es que Yahweh es la energía mala, no, Yahweh permite que esa energía llegue ahí a causar daño. Pero Yahweh detiene las tempestades. Pero Yahweh está permitiendo que estén sucediendo cosas en la vida de Jonás para que Jonás recapacite, para que Jonás vea quién es Elohim y cómo es Elohim, quién es Yahweh, cómo procede él con el ser humano. ¿Y qué es lo que tiene? Que se autoanalice, se observe, que haga una autorreflexión para que sepa que trae en su corazón algo malo, que su alma no está bien. Por eso es que Yahweh a veces permite esas tempestades de la vida. Entonces, Yahweh es lento para la ira y grande en misericordia. Estas personas tenían otros dioses, los que iban en el barco, pero ellos no conocían a Yahweh. Y Yahweh es misericordioso. Dice, él pasa por alto la ignorancia de aquellos tiempos, dice la palabra. Entonces, el versículo 8 ya vimos que les dice que le declare, dice, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y ya les empieza a decir él y les dice, soy hebreo y temo a a Yahweh, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando los hombres oyeron de este Elohim, no lo conocían, se empezaron a temblar, o a lo mejor de oídas lo habían oído. Habían oído hablar a lo mejor de Yahweh, que abrió el mar rojo, etcétera, ¿verdad? Pero pues ahí donde habitaban ellos, no, allí los que mandaban eran los dioses de esos, según para ellos los dioses de que ellos adoraban. Entonces dice, en el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yahweh, pues él se los había dicho, ya se los había declarado, ya les había dicho por qué. Ya les había dicho, yo huí de Yahweh porque pues él me mandó a hacer esto, a hablarle a Nínive, pero yo no quiero ir porque son una bola de perversos, asesinos, sanguinarios, crueles, malos, mentirosos, ladrones, son lo peor. Y el versículo 11, le dijeron ellos, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Para que ya no nos vengan tantas desgracias.
Y dice, porque el mar se iba embraveciendo más y más y más, y el profeta no hacía nada, el profeta no se arrepentía, el profeta no le clamaba al Señor ahí a su Elohim como le dijeron, el profeta no hacía nada, seguían encaprichados, seguía obstinado en su corazón y no quería que la piedra fuera quebrada en su corazón, tenía un corazón todavía de piedra. El 12 dice el versículo, él le respondió, tómenme y échenme al mar, hombre, aviéntenme al mar, y con eso se va a quietar el mar, se va a serenar el mar. O sea, yo soy el causante, el remedio soy yo, aviéntenme ahí, ya que me muera, pues no le hace ya. Dice, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes por mi causa. ¿Por qué? Pues era un imán que en lugar de reprender y echar fuera la tempestad, atraía con su manera de comportarse, con su manera de lo que traía en su corazón esta enfermedad, le seguía ahí la tempestad del caos. Y Yahweh lo levantó no para que hubiera caos, sino para que hubiera paz. Por eso se llama Jonás paloma. La paloma de la paz. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Fíjense bien, ¿por qué no permitió Yahweh que se murieran? Yahweh conoce el corazón. Él les dijo, échenme al mar y se va a quietar. Pero ellos eran humanos. Ellos no quisieron hacerle daño primero. No lo echaron primero, luego, cuando les dijo, no lo aventaron luego al mar. O sea, dijeron, no, pues, es un ser humano, ¿cómo lo vamos a echar al mar? ¿Cómo vamos a hacer este asesinato? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Dice, eran gentes que estaban en un error doctrinal, pero no eran gentes que eran asesinos que querían dañar, o sea, gente maliciosa. Porque miren lo que dice, échenme al mar y se va a quietar la tempestad. Entonces, dice el 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. O sea, no le hicieron caso, dijeron, no, pues, vamos primero a intentar, a ver si podemos nosotros arreglar este asunto, que la nave se estabilice. Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y entonces en el 14 les dice, entonces clamaron a Yahweh y dijeron, te rogamos ahora, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. ¿Sí? Dice, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahweh, has hecho esto como has querido. O sea, no pongas la sangre, lo vamos a tener que aventar, no queda de otra, porque estamos luchando, pero no se aquieta el mar, pues lo vamos a tener que echar, pero no nos vayas a culpar por la muerte de él. Es lo que está, fíjense cómo el respeto que le tuvieron ya Yahweh después de oír lo que él se dijo. Y entonces el 15 le dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. O sea, el mar estaba bien embravecido y lo aventaron y ¡pum! Se calmó de volada inmediatamente. ¿Y qué fue lo que pasó con los hombres del barco? Dice, temieron aquellos hombres a Yahweh. Fíjese el propósito, aún en medio de estas adversidades, aún en medio de estas situaciones, todo lo toma el Señor y siempre saca provecho Yahweh de ellos. Dice, y temieron aquellos hombres a Yahweh en gran temor y ofrecieron sacrificios a Yahweh e hicieron votos, o sea, se arrepintieron ellos. Dijeron, no, este es el Elohim, este tiene poder para moverlos, todo lo que hay, los cielos, la tierra, es el creador, este es el verdadero Yahweh. Dice, y entonces ellos ofrecieron sacrificio a Yahweh, ya no se lo ofrecieron a sus dioses, ya no se lo ofrecieron a Buda, a Alá, a la Virgen de Guadalupe, ya no se lo ofrecieron a ningún dios, se lo ofrecieron a Yahweh y le hicieron un voto, hicieron votos. Dice, ¿qué votos cree usted que le hicieron? Obviamente le dijeron, ahora de aquí en adelante el único Elohim nuestro, el único Elohim verdadero eres tú, Yahweh. Amén. O sea, Yahweh
De toda circunstancia saca raja de bendición para todos. ¿Sí? Entonces dice, versículo 17. Pero Yahweh tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. ¿Sí? Ya lo tenía preparado. Y el pez estaba, ya le rugían las tripas al pez de hambre, ya tenía mucha hambre. Y estaba orándole el pez, le estaba orando a Yahweh, ya Yahweh, ¿cuándo me toca comerme a Jonás? ¿Sí? Traigo ganas de una palomita blanca. Estaba el pez ahí. Entonces dice, ya lo tenía preparado y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? Algunos dicen que era una ballena. Ahí en la Torá, en el original la Torá, habla de un monstruo grande, gigante marino. Un monstruo marino, un monstruo, un pez grande, muy grande. No se sabe qué pudo haber sido, pero era un pez grande. Pudo haber sido una ballena, un tiburón ballena que no tienen dientes, así, se lo tragan nada más de las personas. Pero de hecho, ha habido casos donde han hallado animales muertos, gigantes, hombres que han sido tragados por animales enteros y han aparecido, por decir a las horas, vivos, después de haber sido tragados por un animal grande, por un pez gigante. Ya hubo un caso, no tiene mucho tiempo, pero sí hay casos. Entonces, se lo tragó, ¿sí? Pero el pez, yo creo que cuando se lo tragó ha de haber sentido que le dieron ganas de vomitar, porque estaba más amargado que nada, Jonás. Estaba más amargoso que un limón de esos verdes. Y cuando le cayó y se agarró a nadar para allá y para acá, se fue hasta el fondo del mar, andaba todo enloquecido, el pobre pescado, la pobre ballena, lo que haya sido. Dice el capítulo 2, entonces oró Jonás a Yahweh su Elohim desde el vientre del pez. Primero estaba muy salsa, aviéntenme al mar, que no sé qué, y que estaba muy valiente. Pero cuando ya se vio ahí, cuando ya se vio en esa circunstancia, a veces a los siervos de Yahweh, sean profetas, sean apóstoles, sean pastores, lo que sea, a veces nos hace falta una circunstancia fuerte. ¿Para qué? Porque, mire, si usted es doctor, si usted es enfermero o enfermera, ¿verdad? Que van al triaje, así se llama, ¿verdad? Donde van a curar a los enfermos, ¿verdad? En el hospital, cuando están enfermos de alguna herida. Entonces entran ahí y ya el que va herido, el que tiene alguna llaga, alguna herida en su cuerpo o algo le pasó, lo llevan ahí con las enfermeras y ya van hasta temblando. ¿Por qué? Porque las enfermeras que están ahí no se andan con tacto, hermano. No se andan con un tacto de que te van a hacer así despacito en la herida, aunque la carne esté viva y tengas una herida grande en tu pie o en tus piernas, donde sea. No te van a curar así, despacito, no te hacen así, ay, sana, amigo. Sana, colita de rana, ay. No, llegan y agarran y empiezan a limpiar la herida así, pero fuerte, con agua oxigenada y con unas gasas le tallan ahí para quitar lo que está ahí y el pobre herido, ¡ay! Grita y ¡ay! ¿Sí ha visto las curaciones que hacen? Pero tiene que hacerse así porque si no la herida queda con la infección, queda con las bacterias. Y si no, no se va a sanar. A veces, para sanar un alma, un corazón de un ser humano, de un hijo del Señor, tiene que ser muy fuerte la curación que utiliza Yahweh. Hay varios tipos de curación que utiliza Yahweh. Por eso venimos aquí, para ser curados del alma con la palabra. Para no tener que llegar al otro paso, que es
con una curación muy fuerte directamente, es decir, con situaciones de calamidad o caóticos en la vida de la persona. ¿Entendimos? Entonces hay que preferir la curación con la palabra. Hay que preferir la curación con los labios del Eterno. Que nuestra alma sea sanada, que seamos obedientes. Porque si no, entonces la curación va a tener que ser una curación muy fuerte para poder quitar lo que ya está infectado, muy infectado ahí. No hay otra manera. ¿Entienden? ¿Y por qué tiene que ser tan fuerte la curación cuando le dan ahí? Porque y si la persona no acepta ese tipo de curación, la otra curación es cortarlo. Cortar el miembro, la pierna, el brazo, lo que sea. ¿Me entienden? Y Yahweh no quiere cortarnos. Yahweh quiere sanarnos. Entonces, ¿qué era lo que tenía Jonás? Estaba enfermo de su corazón. Pero era un siervo del Señor. Amaba tanto al Señor, pero había malentendido. No conocía el corazón de Yahweh. Yahweh dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Yahweh más que ofrendas. ¿Sí? Es decir, lo que primero le importa a Yahweh es el corazón del ser humano, el alma. Porque un alma que está enferma no se va a curar si no quiere y se va a perder. El alma tiene que ser curada. Por eso es que el Señor es tan bueno. Él no es como Jonás, sino si pensara Yahweh como Jonás ya hubiera destruido a todo el mundo. Pero Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dice, entonces oró Jonás a Yahweh su Elohim desde el vientre del pez. Yahweh. Dice, invoqué en mi angustia a Yahweh y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Qué quiere decir esto? Estaba todo arrebatado por el mal, por la tempestad en su corazón, en su alma. ¿Me está entendiendo? Dice el 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. O sea, él tenía la esperanza en que Yahweh iba a hacer algo. Pero no lo iba a hacer conforme a la manera de que pensaba Jonás, sino conforme piensa Yahweh, como hace las cosas él. Las aguas me rodearon hasta el alma. ¿Vemos de lo que estamos hablando? Hasta el alma. Me rodearon hasta el alma. Es decir, mi alma está como toda confundida, como un mar embravecido. No tengo paz en mi corazón. No tengo paz en mi alma. Necesito que venga el reposo, que venga la paz. Pero era empecinado Jonás. Dice, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, confundido. ¿Me está entendiendo? Eso quiere decir. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahweh Elohim mío. O sea, estaba mi alma como muerta. Es que por eso la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados.
O sea, que está muerto nuestra alma. 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahweh. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Está hablando de los que siguen ídolos, idolatría, todo esto, todo lo que no conviene. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Yahweh. Y mandó Yahweh al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que Jonás no está hablando aquí en lo espiritual, estoy hablando, no es un hombre. Jonás esta es una revelación de un alma, nuestra alma, cómo se encuentra nuestra alma. Esta lectura literal trae un trasfondo espiritual de cómo está el alma del ser humano, de cómo está el alma de muchos que creen en el Señor, pero no han sido sanados de sus corazones, de sus almas. Y necesitan ser sanados para que no guarden en su corazón esa podredumbre, esa infección, esa corrupción, esa contaminación que los va a destruir. No solo a ellos, sino como vimos aquí, a los que le rodean. De tal manera que tuvieron que echarlo. Las personas tuvieron que echarlo los del barco y se calmó la tempestad. Porque aquel que trae su alma contaminada atrae energías malas. ¿Me explico? Está hablando de un alma. Jonás es un alma, para que me entiendan. Estoy haciendo una analogía, un paralelismo de lo que pasó aquí con la revelación espiritual de un alma. Jonás está hablando del alma, de nuestras almas, que a veces el alma está toda confundida, se encuentra toda enojada, amargada, se encuentra caóticamente enferma de su interior y necesita ser sanada. ¿Para qué? Tenemos que ser echados a veces al mar embravecido, cuando no entendemos con palabras, cuando no entendemos con la Torá, con los consejos de Yahweh, con la instrucción del Eterno, no entendemos, pero entonces Yahweh tiene que utilizar el otro método. Nos queremos apartar de Yahweh, nos queremos huir de Él, pero no es así. Yahweh nos ama tanto que no quiere que nos perdamos y tiene que utilizar esos métodos más fuertes para que seamos obedientes a Él. Pero aún a veces, aunque trata el Señor fuertemente, la persona aún es renuente en su corazón. Y dice, y mandó Yahweh al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué fue lo que dice el versículo 9 antes de ese 10? Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Qué creen que prometió? Que iba a ir a Nínive, que ahora sí le iba a obedecer. ¿Sí? Las salvaciones de Yahweh, dice, está bien. Fíjese todo lo que pasó él, todo lo que le mostró el Señor para que él viera cómo se conduce y cómo actúa Yahweh con los hombres. Versículo 10 dice, y mandó Yahweh al pez y vomitó a Jonás en tierra. El pez se volteó y le dijo a Yahweh, hasta que me estás diciendo esto, que lo vomite, porque el pez ya no lo aguantaba, la amargura de Jonás allá adentro. El Señor nos envía a llevar la palabra y a veces vamos, pero vamos con un corazón enfermo. A veces vamos, pero vamos ya con un corazón de condenar, de juzgar, de criticar, de ver la reacción de las personas y poder juzgarlas y criticarlas. No es así. Si no quieren, pues ni modo, no hacemos nada y los ponemos en las manos del Señor y se acabó, de Yahweh. ¿Me explico? Pero la cuestión es que también a nosotros nos sirve para ir moldeando nuestro corazón a la misma imagen del corazón de Yahweh, de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, ama a tus enemigos. Y esos enemigos eran sanguinarios, los que tenía Jonás. Eran los asirios, muy perversos. Y entonces lo manda a que vaya y ore por ellos.
que les diga, que les pregone que va a haber una destrucción, a ver cuál es la reacción de Nínive. Porque el Señor está llamando a Nínive al Señor, que venga, que se conviertan a Él. Entonces, en el capítulo 3 dice, Nínive se arrepiente. Vino palabra de Yahweh por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, por segunda vez. La primera vez no quiso, hasta que le tuvo que dar una buena reprimenda a Yahweh. La segunda vez le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y ahora se hizo caso, porque cuando estaba en el fondo del mar, cuando estaba en el vientre del pez, ¿qué hizo? Prometió, le dice, pagaré lo que prometí, dijo él, ¿verdad? Las salvaciones de Yahweh me salvó. Y le hice una promesa, le hice unos votos, ahora los voy a cumplir. Pero los cumplió a regañadientes. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque aquí estamos viendo la historia a regañadientes la segunda vez. Todavía seguía con eso en su corazón. Dice, versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahweh. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Estaba grande la ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo lo que dijo. De aquí a 40 días será destruida. Eso es lo que le habían prometido a Yahweh que iba a decir. Yahweh le dijo, vas a hablar lo que yo te diga. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim. ¿Quién iba a pensar que estas personas tan malas, tan crueles, tan sanguinarias? Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno. No solamente creyeron, sino que lo demostraron. Hicieron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, se vistieron de sacos de arpilla que se aventaban polvo en la cabeza y en señal de que estaban arrepentidos, de que les había dolido ofender al Todopoderoso. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla el rey, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, o sea, se humilló el rey. Esto siendo tan orgulloso, tan soberbio, tan altivo, un rey que se quite de su trono, que eran muy altaneros y crueles, que se humille, que se vista de cilicios y se quite sus ropas de rey, y se siente en la ceniza y se mete polvo en la cabeza en señal de que estaba arrepentido. Pues fue una humillación, se humilló verdaderamente delante del Señor. Dice, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, no solamente los hombres, los animales también, bueyes y ovejas, que no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea, en ayuno total. Sino que se cubran de cilicio hombres y animales y clamen a Elohim fuertemente. Pues sí, porque los animales cuando traen hambre, ¿cómo claman, verdad? Las vacas, las ovejas, ganado, los caballos. Y conviértanse cada uno de su mal camino, tanto los hombres como los animales, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, el rey sabía qué clase de país era. Y le cayó el 20. 9. ¿Quién sabe? Hasta es humilde. O sea, lo estamos haciendo. No tenían la seguridad, pero ellos estaban haciéndolo. A ver, o sea, humildemente, a ver si te apiadas de nosotros.
¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Elohim y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, aquí y en otras partes de la Torá, Él hace excepciones y ya había determinado destruir a esa ciudad, pero al mismo tiempo, cuando manda a Jonás, está diciendo, la voy a destruir, pero no la voy a destruir si se arrepiente. Es decir, yo soy soberano y puedo cambiar de opinión cuando yo quiera. ¿Entiendes? Y no pereceremos, dice. ¿Quién sabe si se apartará la ira de Yahweh y no nos causará daño, no moriremos? Y vio Elohim lo que hicieron. Él mira no la apariencia, sino el corazón. Si no hubieran ayunado, pero tienen un corazón humilde, como quiera, los perdona. Pero el ayuno todavía fortificó más eso. Se convirtieron, dice, y vio Elohim lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Yahweh del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es decir, cambió de parecer. Pues no que Dios no se arrepiente, es que a veces se malinterpreta. La palabra dice, Dios, Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, pero entonces, ¿por qué cambia de parecer? Fíjense bien lo que está diciendo. Dios no es hombre para que mienta. Él no puede mentir. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, como Él no miente, pues ¿de qué se va a arrepentir? Si Él nunca ha pecado, no peca nunca. Se arrepienten los que pecan. Lo que significa de Él es que cambia, no es arrepentimiento como el que pensamos de arrepentirnos porque hemos hecho mal delante de Dios, delante de Yahweh. No es ese arrepentimiento el que está hablando. Dios se arrepiente, es decir, cambia de parecer de algo que iba a hacer y no lo hace. No está hablando del arrepentimiento del alma, que se arrepiente de corazón por haber ofendido al Señor. ¿Me expliqué o no? Por eso dice la palabra. Dios no es hombre para que mienta. Pues no, si Él hubiera mentido, entonces tendría que arrepentirse. Pero ¿de qué se va a arrepentir si Él nunca peca? ¿Me explico? Y delante de quién si Él pecara, delante de quién se va a arrepentir, pues si no hay otro Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero obviamente el mal no está en Él y nunca va a pensar mal y nunca va a tener pecado y nunca hay ninguna inmundicia y nunca hay ninguna maldad. Es limpio, puro y santo. Es santísimo. No hay nadie más que sea santo, santo, santo. Israel no es santo, santo, santo. Ni yo soy santo, santo, santo. Yo puedo ser santo, usted puede ser santo una vez, pero santo, 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 es decir, trasciende todo lo que podamos entender de la pureza, de la santidad, solamente es Él. Entonces dice el capítulo 4, versículo 1. Estamos viendo todo el libro de Jonás porque está cortito. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, en lugar de que se alegrara de que no hizo una matazón el Señor, de que no mandó fuego del cielo, de que no mandó que no mandó rayos, truenos y centellas para destruir al pueblo. Jonás quería verlos tendidos en el suelo, muertos. Quería ver que cayera sobre ellos el fuego. ¿Se acuerdan que aún los apóstoles querían ver eso? Porque todavía les faltaba. Todavía tenían esa enfermedad en su corazón. El resentimiento, el odio, el juicio hacia los demás, el sentirse más que los demás. Yo ya recibí al Señor, yo soy mejor que ellos. No. ¿Se acuerdan cuando los discípulos, los apóstoles iban con Yeshua y en una ciudad no los quisieron recibir, en Capernaum?
Ajá, y no los quisieron recibir en una ciudad, no quisieron oír el mensaje del Señor, se portaron mal con ellos, los echaron. Entonces se molestaron y le dijeron a Yeshua: Señor, son muy malos, ahí no nos quieren escuchar. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y que destruya la ciudad? Se atrevieron a decirle eso a Yeshua. Yeshua que había dicho: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los vituperan y los calumnian. Parecía fácil, ¿eh? Los mismos apóstoles habían dicho: sí, maestro, sí, Señor. Pero a la hora de probar eso, cuando ves a tu enemigo que se te retuerce el hígado, se te retuercen las tripas de coraje, sientes algo otra vez, cuando ves a alguien que odiaste, que te hizo algo, es un síntoma de que todavía tienes enfermedad en tu corazón, en tu alma. Pero cuando tú ves a una persona y ya no sientes nada, al contrario, dices: Señor, pues tampoco voy a tener una relación de que otra vez de amiguismo y todo eso, pero no siento nada. No le cobro la deuda, lo perdono. ¿Me está entendiendo? Es que quiere decir que ya no siente nada, ya fue sanada la herida. Ya no está sensible. Pero la herida de Jonás estaba en carne viva. No había sido curado. Entonces el Señor tuvo que usar medicina y le dio fuerte y le talló la enfermera fuerte en el alma, y el alma se retordía del dolor ahí en el pez y clamó pero no era un clamor real, porque cuando ya salió del pez fue y proclamó lo que le había dicho el Señor, pero lo hizo por obligación, por lo que no por amor, sino lo hizo porque le había dolido. ¿Y sabes por qué? Fíjense lo que proclamó él. Dijo, les predicaba, les decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Está hablando el profeta Jonás. Fíjense, soy profeta de Yahweh. Va a ser destruida la ciudad, es lo que les estoy diciendo. Y como no se cumplió, pues se sintió mal. Me estás avergonzando. Soy profeta y no se cumplió lo que yo dije. Qué pena. ¿Me entiende? El orgullo fue tocar el orgullo de Jonás. Uno debe de ser así humilde. Y Jonás, pues aquí les dijo: hey, de aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Fíjense lo que les estoy diciendo. Fíjense, porque soy el profeta, va a ser destruida. Entonces no se cumplió, se arrepintió Yahweh de lo que había dicho, es decir, cambió de opinión Yahweh, porque Él es soberano, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Y dice en el capítulo 4, el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo. O sea, sintió pesar porque Yahweh no destruyó a la gente. ¿Qué tenía en el corazón este hombre? ¿Cómo estaba adolorido? Dice, y se enojó. O sea, se enojó contra Yahweh. Y le dice, y oró a Yahweh y le dijo, o sea, le oró a Yahweh. Hay personas que oran al Eterno con enojo, con ira, con coraje. Oye, ¿por qué él? ¿Por qué ellos? Mira yo, mírame esto. Es como decirle a Yahweh, tú no sabes lo que haces. Como hay gente que dice, mira, ellos sí tienen y nosotros no, ¿por qué esos son pocos? ¿Por qué tienen dinero y por qué nosotros no? Es como decirle, tú no sabes repartir el dinero, tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Me está entendiendo? Pero a veces el Señor está tratando con nuestro corazón, pero no lo queremos, no lo vemos, vemos siempre lo contrario, porque nos creemos que sabemos más que el Señor o que otras cosas. Dice, y oró Yahweh, y oró a Yahweh y le dijo, ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía, dice, que tú eres Elohim clemente y piadoso. Yo no quiero que seas clemente y piadoso, yo quiero que los pulverices.
¿Por qué si yo ando delante de ti santo, ando bien, oro, te busco, no hago cosas malas, y ellos sí, ¿y por qué? No, entonces no es así el asunto, tú no sabes. No tienes que ser misericordioso, no tienes que ser compasivo, tienes que hacer destrucción contra ellos. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, que eres tardo en enojarte y que eres de grande misericordia. O sea, él sabía, dice, yo sabía eso. Y entonces, o sea, sabía que así era Yahweh, pero no estaba de acuerdo porque estaba él dañado de su corazón, estaba enfermo. Está aquí manifestándose que hubo un siervo del Señor, por más grande que sea, puede estar enfermo y no ha ido a tratarse con el médico de médicos, que es Yeshua, con el psicólogo de psicólogos, con el psiquiatra de psiquiatras, con el consolador de todos los consoladores. Dice, yo sabía que eres tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Él sabía. Sabía, es decir, que cambias de opinión de hacerles daño a la gente. O sea, tú dices que les va a hacer daño, pero si se arrepienten, pues tú los perdonas. Ahorita vamos a ver una grande bendición que viene aquí. Versículo 3. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida. Pues para estar viendo que son bien pecadores y tú ahí los tienes, y los perdonas. No, así no se puede. Mejor ya mátame, quítame la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Dice. ¿Para qué? Está hablando nada más su alma que está dolorida, me está entendiendo que está enferma. Porque cuando estuvo en el vientre del pez, ya vio de cerca la muerte y clamó. No que mátame, está muy ahí diciendo, mátame, es mejor la muerte que la vida. Cuando estuvo en peligro de muerte ahí, ¿cómo le clamó? Ayúdame, Dios mío. Pero la enfermedad del corazón, que es el rencor, el odio, la amargura, el dolor, todas esas cosas que pasan en la vida de las personas, que les causan dolor, heridas en el corazón, que los enferman, son cosas que a la postre no solamente lo van a dañar a él o a ella, sino a la gente que le rodea. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Yahweh le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? O sea, recapacita por lo que estás enojándote porque le estoy salvando a la gente, porque les estoy haciendo bien. Fíjate, haces tú bien, fíjate lo que tienes en tu corazón, Jonás, es lo que le está diciendo. Pero Jonás no entiende. Es decir, Jonás somos aquellos que tenemos eso. ¿Me entiende? Todo ser humano que tenga eso en su corazón, ese es el Jonás que traen allá adentro. Pero cuando se quite esa enfermedad, pues va a ser un gran profeta. Dice, haces bien en enojarte tanto, y salió Jonás de la ciudad. O sea, dejó hablando a Yahweh solo y se va. Y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra, a saber qué acontecería en la ciudad. Todavía quería ver, voy a ver de aquí, a ver si se arrepiente el Señor de hacerles bien y a ver si los destruye. Y ahí están, como si estuvieran en las gradas. Quería ver. Dice, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, a ver qué va a pasar. A ver, todavía está pensando que a lo mejor Yahweh se va a arrepentir va a ver que son bien malos y los va a destruir. Versículo 6. Y preparó Yahweh Elohim una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Ahí sí se puso contento. Estaba el sol inclemente. ¿Dónde me voy a tapar? El Señor hizo que creciera una enramada de calabacera, dice, y para que le hiciera sombra sobre su cabeza.
y le librase de su malestar, porque ya le estaba doliendo la cabeza de la insolación que le estaba dando, se estaba sintiendo deshidratado, estaba sintiendo mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Ay, qué gracias! ¡Qué bueno eres! Porque yo soy muy bueno. Por eso. Se alegró grandemente por la calabacera. Ahí sí se alegró, porque le hizo bien a él, pero a los demás no. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Elohim preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Se levantó y dijo, ay, me voy a... Empezó a sentir el sol fuerte, y la calabacera, ¿dónde está? Y que se empieza a enojar, ¿dónde está? ¿Dónde está la calabacera? Y aconteció que al salir el sol preparó Elohim un recio viento solano, le quitó la calabacera primero, pero ahora envió un viento recio solano, es decir, bien caliente. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿Por qué lo iría en la cabeza? ¿Por qué lo iría en la cabeza del sol? Porque allí, para que se diera cuenta dónde estaba la enfermedad, es decir, está hablando en sentido espiritual también, es decir, en el alma trabaja a través del cerebro, en la mente, lo que pensaba. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, otra vez lo vuelve a meter el Señor en circunstancias fuertes. Entonces dijo Elohim a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Te estás bien enojado porque la hice crecer en un día? Dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Te estás bien enojado porque te quité la bendición que te había dado de la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, está expresando el alma lo que trae adentro. De la abundancia del corazón, del alma, habla la boca. Traía amargura, traía enojo, traía ira, traía coraje, traía resentimiento, traía odio, traía sed de venganza, de revancha. Y dijo Yahweh, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú le hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. En otras palabras, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste. O sea, yo creo las cosas. Así como a la calabacera yo creé a esos hombres. Yo hice al hombre, yo lo creé. Son obras de mis manos, así como la calabacera. Y te preocupas más por una calabacera que por un alma de un hombre. Le dice el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir, no saben entender, no entienden la palabra bien, no saben entender entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. Ahí termina el libro de Jonás. De esta palomita. Una paloma de paz debía haber sido Jonás. Hasta me salió en verso y sin ningún esfuerzo. Era una paloma. El Señor la usó como una paloma mensajera para que llevara las buenas nuevas del mensaje. De que Yahweh es bueno, perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Porque Jonás conocía esto, dice, yo sé que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Pues eso es lo que quiero que les diga. Pero Jonás dijo, no, yo no quiero eso. No, yo no quiero que tú los perdones, quiero que los condenes. Yo no quiero que tú los salves, quiero que los destruyas. Quiero ver cómo sufren. Así como a lo mejor está acordando de lo que le pasó, no sé, Jonás traía eso por algo.
A lo mejor está corriendo, quiero que sufran como sufrieron mis hermanos, los israelitas, cuando los asirios les dieron daño, o mi familia que estaba ahí, etcétera. Entonces, está hablando más que de una escena literal, que ya la vimos que sí es así, pero más de edificación para nuestra vida espiritual. La vida espiritual del ser humano trae aquí una revelación. Que a veces estamos lastimados, heridos y tenemos enfermedad del corazón y la queremos reflejar hacia otros, descargar toda esa amargura sobre otros. Pero a la misma vez que hacemos eso, estamos dañando nuestras almas y las almas de muchos. Y Yahweh no nos llamó a eso, nos llamó a pregonar salvación, liberación, paz, amor, gozo. ¿Ven? Claro, a decirle a la gente que viene juicio y que se arrepientan, que busquen al único Elohim verdadero y a Yeshua HaMashiach, a quien Él ha enviado, que lo conozcan. Pero nosotros no somos jueces, ni condenamos a nadie, ni juzgamos a nadie, ni calumniamos a nadie, sino que nosotros predicamos la palabra no por contención, sino por amor a las almas, porque hemos entendido y comprendido que nosotros estábamos también muertos en delitos y pecados, y que el Señor nos hizo resucitar, así como a Jonás, que estaba muerto en el pez, hizo resucitar nuestras almas que estaban muertas, y nos dio una nueva vida. Pero tenemos que ir con el médico, con el doctor, a ser sanados del alma. El único que nos sana es el Señor. Nuestra alma puede estar enferma, y eso se va a manifestar en el cuerpo físico, y se va a manifestar en el hogar, en la familia, y se va a manifestar en el trabajo, en los negocios, y se va a manifestar hasta en una congregación, se va a manifestar en una colonia, se va a manifestar en una ciudad. Ahora, la más grande bendición que les voy a decir aquí, que les dije, que viene aquí mismo, que Yahweh nos está dando un principio de cómo obra Él. Él nos enseña el principio de medida por medida. ¿Sí? Es decir, dice, cuando hay un juicio directo contra una persona o contra muchas personas, pero hablando de un alma en especial, de un Jonás, de un alma que está herida, o que anda en pecado, o que anda en maldad, o lo que sea, un alma que aún no tiene el conocimiento del Señor y no tiene la salvación del Mesías. Dice la palabra, ¿qué hizo el pueblo de Nínive? Se arrepintió. ¿Y qué hizo Yahweh? Se arrepintió. ¿Está oyendo? Así es como Yahweh obra. Si te arrepientes, yo me arrepiento del mal que estaba previsto para tu vida. Yo me arrepiento del juicio que venía. O sea, arrepentimiento nuestro trae el arrepentimiento de Yahweh. Nos arrepentimos del pecado, de la maldad, de andar en lo que no le agrada al Señor, y Él se arrepiente del juicio, y en lugar de ese juicio nos viene bendición. Porque Él obra, y toda su palabra es midá que negues midá, medida por medida. Dice la palabra, con el misericordioso, ¿cómo se portará Yahweh? Misericordioso. Dice, el que me honra, yo lo honraré. Dice la palabra, nos arrepentimos y estaba sobre nosotros un juicio, y estaba la calamidad ahí, y estaba el dolor,
y estaba la pobreza, y estaba la enfermedad, y estaban las situaciones caóticas, pero me arrepentí de la maldad mía, y Yahweh se arrepintió. Dice Yahweh, te arrepientes y yo me arrepiento. Te endureces y yo me endurezco contigo. Si Nínive no se hubiera arrepentido, viene el juicio. Y entonces Jonás se hubiera puesto bien contento, bien alegre, bien feliz, pero se lo hubiera quitado porque Yahweh le hubiera pagado igual a él. Por cuanto vino juicio sobre el pueblo de Nínive, hubiera venido juicio, le hubiera alcanzado también a Jonás. ¿Qué provecho sacamos aquí? Una bendición muy grande. Que si vivimos en una vida de arrepentimiento y teníamos juicio sobre nuestras vidas, el arrepentimiento quita el juicio. Y entonces, lo que había pensado, dice Yahweh, hacerle, ya no se lo hizo. Se arrepintió Yahweh, es decir, cambió de opinión, dijo ya no, porque ya se arrepintió. Como se arrepintió ella, me arrepiento yo. En otras palabras, el juicio de Yahweh sobre una persona es cancelado cuando se arrepiente de corazón. Entonces, hay que sanar el corazón. Todas las palomas de Yahweh, todos los Jonás de Yahweh que están enfermos del alma, tienen que ser sanados por el Señor. Buscar al Señor en oración, en la lectura de la palabra, empezar a cambiar la manera de comportarse. Y si necesitan ser liberados, orar para ser liberados por una persona que conozca, para que salga esa amargura, ese rencor, ese resentimiento, ese coraje. En pocas palabras, ese veneno que está dañando, carcomiendo el alma y causándole mucho mal. Bueno, pero arrepentíos y el Señor se arrepentirá y vendrán tiempos de bendición, el alma será sanada y verán en su vida y en su futuro un porvenir promisorio de bienestar. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes, amén, ve, amén.